No recuerdo la última vez que lo vi. Quizás fue en aquella fiesta de fin de año en la costa, hace 4 inviernos, o en la graduación de su sobrina, donde apenas cruzamos unas pocas palabras. Lo cierto es que cuando mi prima Elena me comentó que su suegro vendría a la barbacoa familiar de este sábado, algo en mí se tensó sin motivo aparente. «Darío», pregunté con falsa despreocupación, mientras preparábamos la mesa en el jardín. «Sí», respondió ella. «Está de paso por la ciudad. Hace años que no viene. Papá estará feliz de verlo». Asentí, pero no fue mi padre quien vino a mi mente. Fue él. Su voz pausada, su manera elegante de ocupar el espacio sin imponerse, y esa mirada que siempre parecía ver más allá de lo que uno decía. La casa de mis tíos estaba cálida y perfumada a carne asada y hierbas aromáticas cuando llegó. Entró con ese andar sereno de los hombres que han vivido demasiado como para tener prisa. Llevaba una chaqueta de lino, una camisa clara y una sonrisa que no era efusiva, pero tampoco distante. «Buenas noches», dijo, mirando a cada uno con amabilidad, y cuando sus ojos se posaron en los míos, algo se detuvo por un instante. «Valeria, ¿cuánto tiempo?», añadió. «Mucho», respondí, sin saber si sostenerle la mirada o huir de ella. Nos saludamos con un beso en la mejilla. Fue breve, correcto, pero dejó un eco. Uno de esos roces que la piel recuerda aunque el cuerpo lo niegue. Durante la cena, me mantuve en el extremo opuesto de la mesa. Lo observaba de reojo, como quien observa una sombra que no se decide a desaparecer. No era más joven ni más fuerte que la última vez, pero había algo nuevo en él, una calma más profunda, una seguridad que no necesitaba demostrarse. Conversaba con mis tíos sobre viajes y filosofía, como si el tiempo no hubiera pasado. Reía poco, pero con gusto, y cuando cruzábamos miradas por encima del mantel, su expresión cambiaba. Se volvía más lenta, más suave, como si cada cruce de ojos fuera un puente y ninguno de los dos se atreviera a cruzarlo del todo. Después de la comida, mientras los demás se peleaban por recoger los platos o se reían en la sala, salí al patio trasero a tomar un poco de aire. La noche estaba fresca, serena. Respiré hondo, y lo supe, incluso antes de girar. Estaba detrás de mí. «¿Molesta?», preguntó con esa voz grave que parecía no pedir nunca permiso, pero siempre respetar los límites. No respondí, sin girar. Solo necesitaba aire. Yo también, dijo. Permanecimos en silencio un buen rato. El cielo sobre nosotros era una sábana gris, apenas iluminada por las luces de la casa. Desde dentro llegaban risas, el tintineo de copas, música suave. «Has cambiado», dijo de pronto. «¿Para bien o para mal?» «Para distinto», respondió. «Antes, mirabas al suelo cuando te hablaban. Ahora miras directo a los ojos». Giré hacia él y lo hice. Lo miré directo y vi algo en su expresión que no supe nombrar. «¿Y tú? ¿No has cambiado nada?», dije. «Me esfuerzo», sonrió. «Pero hay cosas que no deben cambiar». «¿Cómo qué?». «Como aquello que no se olvida». No hablamos más. No porque no hubiera nada que decir, sino porque sabíamos que las palabras podían traicionar lo que hasta entonces se mantenía apenas contenido. Y ese apenas fue lo que me hizo temblar. Volvimos a entrar a la casa sin decir una palabra, pero lo que había pasado afuera, ese silencio compartido, esa tensión suspendida entre nuestras miradas, seguía entre nosotros como una corriente subterránea que nadie más notaba, pero que yo sentía con cada respiración. Mi prima hablaba con mi tía sobre proyectos futuros. Mi tío bromeaba con los más jóvenes, y Darío se sentó al otro extremo del salón, cerca de la ventana. Yo lo observaba sin que él lo notara, o eso creía. Más tarde, cuando la noche empezó a disolverse entre tazas de té y despedidas, la mayoría de los invitados comenzó a marcharse. Yo me quedé un rato más, ayudando a ordenar la cocina. Estaba en eso cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Necesitas ayuda?».
Me giré. No, dije. Ya casi termino. Entonces te acompaño, dijo, apoyándose suavemente en el marco de la puerta. No se acercó, solo se quedó allí, observándome, como si cada uno de mis gestos tuviera un significado que él conocía desde antes. ¿Por qué te fuiste tantos años?, pregunté, intentando suavizar el aire. A veces uno se aleja para no complicar la vida de otros, respondió sin pensarlo mucho. ¿Y la tuya? La mía ya venía complicada desde antes. Hubo una pausa. Me giré de nuevo hacia el fregadero, pero su presencia seguía pesando detrás de mí, como si su silencio hablara más fuerte que su voz. Después de terminar, salimos nuevamente al patio. Esta vez fue natural, como si ambos supiéramos que, ahí, bajo ese cielo silencioso, las cosas podían decirse sin necesidad de gritar. No es fácil encontrarte igual después de tanto tiempo, me dijo. Tampoco yo me reconozco del todo, respondí. La vida no te cambia de golpe, te va deshilando de a poco. Pero hay hilos que se resisten, dijo, que no se sueltan nunca. Lo miré y comprendí. No se refería solo a mí, se refería a eso que habíamos compartido alguna vez, a ese momento, fugaz, casi olvidado, cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez en otra reunión, muchos años atrás. Yo tenía apenas 20. Él ya era viudo. Su hijo, mi primo, acababa de presentármelo. Nunca ocurrió nada, solo una conexión inesperada, un instante breve pero eterno. Esa noche me ofreció llevarme a casa. Acepté. El camino fue corto pero denso. Hablamos poco. El aire dentro del auto era más espeso que la neblina afuera. Al llegar, me acompañó hasta la puerta. Me giré para agradecerle, pero no pude hablar porque sus ojos estaban clavados en los míos, con esa mezcla de respeto y deseo que solo tienen los hombres que no buscan, pero encuentran. «Buenas noches», dije al fin. «No lo sé», respondió. «No cuando todavía me cuesta dejarte ir». Yo no dije nada, pero mi silencio lo dijo todo. Esa noche no dormí bien, y no fue por insomnio ni por ruidos en la calle. Fue por esa frase que Darío dejó flotando al despedirse. «Todavía me cuesta dejarte ir». La repetí en mi mente una y otra vez. No era una declaración, tampoco una confesión. Era algo más sutil, más íntimo, como si hubiera dejado entre nosotros una ventana entreabierta, una grieta por donde podía entrar lo que no nos atrevíamos a decir. Los días siguientes pasaron lentos. Yo seguía con mis rutinas, mis horarios, mis compromisos, pero algo se había quebrado en mi interior. Una fisura pequeña, sí, pero por la que comenzaban a brotar emociones que llevaba años silenciando. Y entonces llegó el mensaje, una simple línea sin adornos. «Pasaré por tu zona el viernes. ¿Te gustaría que tomáramos un café?» Era él, Darío. Mi primer impulso fue decir que no, pero la verdad es que ya me lo había preguntado a mí misma, incluso antes de recibir la invitación. Nos encontramos en una cafetería discreta, cerca del centro comercial. Él ya estaba allí cuando llegué. Camisa clara, chaqueta oscura y ese gesto sobrio que le era tan natural. Se levantó al verme, como si aún creyera en las formas antiguas. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. «No sé si hice bien», confesé, sentándome. «A veces no se trata de hacer lo correcto», respondió, «sino de escuchar lo que ya no se puede callar». La conversación fue ligera, casi trivial, pero cada palabra tenía un peso distinto. Hablamos de libros, de las ciudades que amábamos, de las rutinas que ya no nos conformaban. Y en un momento, sin buscarlo, nos encontramos compartiendo silencios que hablaban más que todo lo anterior. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría pasado si nuestras vidas hubieran coincidido de otra forma?, preguntó él. Lo miré. Muchas veces, admití. Más de las que me gustaría. ¿Y ahora? ¿Sientes lo mismo? No, dije. Ahora lo siento más fuerte. Terminamos el café y caminamos por la plaza. No había nada escandaloso en nuestra cercanía,
Ni abrazos, ni roces, ni promesas. Solo pasos sincronizados y un leve temblor cada vez que nuestras manos se rozaban sin querer. Pero no fue hasta que nos detuvimos frente a la fuente que lo supe. «¿Qué harás con esto que sentimos?», le pregunté. Él respiró hondo. «No lo sé», dijo. «Pero no quiero que se quede como una fantasía. Tampoco yo». Nos miramos, y en esa mirada ocurrió todo. No fue un beso, no fue un gesto. Fue una verdad compartida, una rendición. Y aunque el mundo alrededor seguía girando, supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser el mismo. Esa noche, al regresar a casa, todo parecía igual. Las luces tenues, el silencio del apartamento, el sonido lejano del tráfico nocturno. Pero dentro de mí, algo ya se había roto, o quizás liberado. No era culpa lo que sentía, tampoco alivio. Era una mezcla de claridad y vértigo, como si por fin pudiera verme desde afuera, y no saber si reconocerme era una bendición o un castigo. Los días que siguieron fueron calmos en apariencia. Hablábamos por mensajes con cuidado. Darío y yo no necesitábamos muchas palabras. Bastaba con saber que el otro estaba pensando lo mismo, recordando lo mismo. Hasta que un viernes por la tarde me escribió solo una línea. «Esta noche puedo pasar a dejarte un libro que encontré». Dije que sí. No por el libro, sino porque ya no tenía sentido seguir fingiendo que el deseo se puede archivar como un documento olvidado. Llegó cerca de las 5:09. Llevaba una pequeña bolsa de papel en la mano y una expresión más solemne que de costumbre. Entró sin hablar. Le ofrecí vino. No hubo conversaciones largas, ni risas forzadas, ni excusas. Solo dos adultos que ya no podían ignorar la verdad, que les ardía en la piel. Nos sentamos en el sofá. El libro estaba sobre la mesa. Él lo empujó suavemente hacia mí. «Este personaje me hizo pensar en ti», dijo. Tomé el libro entre las manos. Lo abrí al azar. Leí una línea sin voz. Y en 1990, ese instante, supe que todo lo que había evitado hasta entonces era precisamente lo que más necesitaba. Lo miré y ya no hubo más barreras. No diré qué ocurrió, no por pudor, sino porque lo importante no fue el acto, sino todo lo que nos llevó hasta allí. La historia que se había escrito en miradas, en tiempos mal alineados, en ese vínculo, imposible que, sin embargo, nos hacía sentir más vivos que nunca. Esa noche no hubo promesas, ni para siempre, ni ¿qué haremos ahora? Solo un silencio que no era vacío, era paz. Una paz extraña, sí, pero auténtica. Y al amanecer, cuando me desperté y vi que él ya no estaba, no sentí abandono. Sentí comprensión. Porque entendí que no todas las conexiones están hechas para durar. Algunas solo vienen para mostrarte que sigues viva y luego se van. No volví a verlo desde entonces, pero a veces, cuando paso por esa misma cafetería o abro ese libro, lo siento cerca, no como una sombra, sino como una llama que aún arde, pequeña, en un rincón muy secreto de mí. Y aunque nadie más lo sepa, yo lo recuerdo todo, porque hay encuentros que, sin durar más de unas horas, te cambian el pulso para siempre. A veces, no es el amor lo que te transforma, es el deseo contenido, el silencio compartido, la certeza de haber vivido algo imposible pero real. ¿Has tenido alguna vez un encuentro que te marcó el alma, aunque no pudiera quedarse? Comenta tu historia, suscríbete al canal y comparte si alguna vez un reencuentro removió más de lo que esperabas.